En el tronco cerebral, es decir, en el bulbo, protuberancia y mesencéfalo, yo voy a tener una red de neuronas. Por eso el término de formación reticular. Algunos hablan de la sustancia reticular, yo utilizo el término de formación reticular porque no solamente vamos a considerar la estructura, esa red de neuronas, sino sus funciones. Ya he recurrido a mencionar dos núcleos cuando he grabado el video de cerebelo. Cuando yo he grabado el tema de cerebelo, yo menciono dos núcleos reticulares, dos en el bulbo y dos en la protuberancia. Es decir, los núcleos reticulares bulbares y protuberanciales. Estos núcleos son cuerpos neuronales aglomerados, pero que forman parte de esta red de neuronas que están a lo largo del bulbo, protuberancia y además mesencéfalo. Y esta formación reticular va a tener una actividad descendente y ascendente. Descendente, justamente la actividad descendente que repercute sobre la médula espinal surge de estos dos núcleos reticulares. Uno que está en la protuberancia, como lo vemos aquí en el dibujo, en color rojo, dos núcleos reticulares protuberanciales y dos núcleos reticulares bulbares, que en forma descendente van a actuar sobre la médula espinal. Cuando desciende la vía retículo espinal medial que nace en el núcleo protuberancial, repito, la vía retículo espinal medial va a servir para estimular a la motoneurona alfa cuando se trata de coordinación motora o a la motoneurona gamma cuando está relacionada con el tono muscular. Entonces, repito, cuando hay actividad descendente que nace en el núcleo reticular protuberancial, es a través de la vía retículo espinal medial que lo que va a hacer es estimular o excitar a la alfa para la coordinación motora y a la gamma para el tono muscular. En cambio, cuando la actividad descendente nace de los núcleos reticulares bulbares, en primer lugar, esta actividad va a descender en forma directa, es decir, del mismo lado, o cruzada por el lado contrario. Aquí ven las dos líneas en verde, las dos vías, vía retículo espinal lateral, del mismo lado y del lado contrario, es decir, cruzada. Y estas van a tener posibilidades, es decir, pueden estimular a la alfa o a la gamma o pueden inhibir a la alfa y a la gamma. Pero además se van a dirigir hacia el asta posterior. Y van a inhibir, van a seleccionar el ingreso de información sensitiva. Esta es una forma de tener un control selectivo de la información sensitiva que entra por el asta posterior de la médula espinal. Si quieren hacer una reducción desde el punto de vista conceptual, el núcleo reticular protuberancial me estimula al alfa y a la gamma, bulbar me puede estimular o me puede inhibir a la alfa y a la gamma de ambos lados de la médula espinal, y esta última me inhibe el ingreso de información sensitiva por el asta posterior. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando de esa formación reticular
vemos lo contrario, vemos la actividad ascendente cuando de esta formación reticular vamos a ver la actividad ascendente. Esta actividad va a impactar o va a estimular toda la corteza cerebral, ilumina toda la corteza cerebral y forma un sistema que es conocido por su sigla como SARA, S-A-R-A, S de sistema, A de ascendente, porque es una actividad que asciende hacia toda la corteza cerebral. R de reticular, porque es una actividad ascendente de la formación reticular. Y es activadora, es sistema activador reticular ascendente. Sistema activador reticular ascendente. ¿Qué activa? Todas las neuronas de la corteza cerebral. ¿Y para qué? ¿Qué función tienen? La vigilia. Me sirve para la vigilia. ¿Qué es la vigilia? Estar despierto. Mientras el SARA funcione, yo estoy despierto, estoy vigil. ¿Está claro? Hay tres. Esta teoría del SARA, que hoy en día se sabe, no es una teoría, sino es un hecho, pero cuando surgió hace años esta teoría, se la relacionó con 3 circuitos de retroalimentación positiva. Repito, cuando surgió la teoría del SARA, surgió con una explicación que son 3 circuitos de retroalimentación positiva. Los circuitos son SARA, corteza cerebral, es decir, el SARA actúa sobre toda la corteza cerebral, como lo acabo de decir, pero la corteza cerebral también va a actuar sobre el SARA. Por eso es un circuito de retroalimentación positiva. SARA, corteza cerebral, SARA. Repito, primer circuito, SARA, que va a estimular la corteza cerebral y la corteza cerebral va a estimular al SARA. El segundo circuito es SARA simpático, simpático SARA. Repito, SARA simpático, simpático SARA. Es decir, mientras el simpático esté estimulado, el SARA también va a estar estimulado. Esta es una de las razones del insomnio. Yo no me puedo dormir porque estoy preocupado, porque mi simpático está predominando. Y el tercero, SARA sensitivo, sensitivo SARA. Cuando hablo de sensitivo está incluido lo sensorial, ¿no? SARA sensitivo sensorial, SARA. Es decir, si alguien está durmiendo, yo le grito por el nombre y lo despierto. Ese es un estímulo sensitivo sensorial sobre el SARA, y yo despierto y no estoy estoy todavía medio dormido, medio nubilado, y cada vez que el SARA me activa la corteza cerebral, yo estoy cada vez más despierto y mejor recibo los estímulos sensitivos y sensoriales. ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. ¿La formación reticular entonces son aquellos que estimulan a toda la corteza cerebral para ciertas actividades funcionales del ser humano? No, o sea, a ver, siempre que estoy despierto, el SARA es el que me mantiene de esta manera. Ahora, si yo quiero realizar otro tipo de actividades, como por ejemplo esta clase, además yo requiero otra función, una función que surge
en cierta manera del prefrontal, pero surge de toda la corteza cerebral, pero yo lo tengo que ir dirigiendo, que es la atención. La atención es un elemento de la memoria de trabajo o de la memoria activa que está en el prefrontal. Ustedes acuérdense, cuando hemos hablado de memoria, hemos hablado de que había un control de la atención por un ejecutivo central y manejaba dos elementos que eran la parte del bucle articulatorio de la palabra, por un lado, y por bucle articulatorio de la palabra, por un lado, y por otro lado, el bloque visoespacial. Pero la atención surge más que nada del prefrontal. La atención sería reducir un poco los estímulos periféricos y centrar la concentración en un elemento central. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, estaba diciendo que estos son circuitos de doble vía, ¿verdad? No, he dicho que son 3 circuitos de retroalimentación positiva. O sea, uno estimula al otro y ese otro estimula al primero. ¿Podría repetir el concepto de formación reticular, profesor? Es una red de neuronas. Red de neuronas. Lo van a entender mejor. En la médula espinal yo la sustancia gris la tengo central, es decir, forma las astas posteriores y las astas anteriores. Ustedes ya saben que las láminas de Rexed dividen esa sustancia gris en 10 láminas. Las astas posteriores son sensitivas, que ahora que vamos a ver en el tronco cerebral se convierten en núcleos sensitivos. ¿Ah? Núcleos, el término núcleo siempre se refiere a cuerpos neuronales. Entonces, lo que en la médula espinal era la asta posterior, en el tronco cerebral son núcleos sensitivos. Lo que en la médula espinal era las astas anteriores, es decir, motoras, donde estaba la alfa, la gamma, aquí en el tronco cerebral se convierten en núcleos motores, que ya vamos a estudiar en minutos, que son los pares craneales. Núcleos motores y núcleos sensitivos de los pares craneales. Pero ¿qué pasa con esa red de neuronas que estaba en la lámina 7 y 8, que eran las neuronas intercalares? Aquí, en el tronco cerebral, el equivalente a esas neuronas forman esta red de neuronas entre el bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Y donde se impactan estas neuronas, donde se conglomeran, es en los núcleos motores sensitivos o en otros núcleos que están en el tronco cerebral. ¿Alguna pregunta? Perdón, profesor, simplemente para aclarar, entonces la formación reticular se refiere a otra zona más bien a la parte del tronco cerebral y estaba relacionada a la médula espinal como a la parte de las astas donde hacíamos las conexiones con las motoneuronas, ¿verdad? Claro, estoy haciendo una equivalencia, la equivalencia de estructuras de la médula espinal y la equivalencia de esas con estas estructuras del tronco cerebral. Ok, profesor, gracias. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver ahora corteza cerebral. Corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Es toda la superficie gris, sustancia gris, de la corteza cerebral. Es decir, todo lo que está en una circunvolución, en la cúpula de una circunvolución, y lo que está al fondo del surco es sustancia gris, y se va a dividir en 6 capas. En 6 capas. Una capa molecular, una capa granular externa, una capa piramidal externa,
una capa piramidal, perdón, granular interna, otra capa piramidal interna y multiforme. La última capa multiforme. Repito, la primera capa es la molecular, la segunda capa la granular externa, la tercera capa es la piramidal externa, cuarta capa granular interna, quinta capa piramidal interna y la sexta capa multiforme. Nosotros que estudiamos fisiología le damos esta nomenclatura. Normalmente en los libros, en los artículos y en los diálogos se van a utilizar numeraciones. La más superficial es la capa 1 y la más profunda la capa 6 con números romanos. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5 y capa 6. ¿Qué neuronas voy a encontrar en esta corteza cerebral? En la primera capa, en la capa molecular, voy a encontrar unas células que son unas células horizontales, es decir, aplanadas, células horizontales o células aplanadas de Cajal. En la segunda capa, que es la granular externa, va a haber un predominio de células granulares o granulosa, como dice acá, células granulares. En la tercera capa hay un predominio de células piramidales. En la cuarta capa, otra vez hay un predominio de células granulares. Quinta capa, células piramidales. En las últimas capas, especialmente quinta y sexta, yo voy a encontrar dos células más. Las células fusiformes y las células de Martinotti. Estas células de Martinotti, sus dendritas están mirando hacia abajo y su axón asciende hasta las capas más superficiales. Repito, esta célula de Martinotti, con doble T al final, sus dendritas están dirigidas hacia la profundidad, o sea, hacia la sustancia blanca, y el axón asciende hasta las capas más superficiales. La corteza que tiene estas 6 capas, aquí están con números romanos, como les he dicho que es la actual nomenclatura. La corteza que tiene muy clara las 6 capas de la corteza cerebral, la vamos a llamar corteza homotípica. Corteza homotípica, que generalmente donde se ve son en las cortezas de asociación, es decir, la corteza vasolateropolar del temporal, la corteza parietotemporo-occipital y el prefrontal. Cortezas de asociación que son homotípicas, tienen 6 capas claramente definidas. Corteza parietotemporo-occipital, la corteza vasolateropolar del temporal y el prefrontal. En cambio, las cortezas sensitivas y las cortezas motoras las voy a llamar cortezas heterotípicas. ¿Por qué heterotípicas? Porque cuando son sensitivas o sensoriales, predominan las capas granulares. Entonces se definen como cortezas heterotípicas granulares. Corteza heterotípica granular, cuando es sensitiva o sensorial, o cuando es motora, hay un predominio de las cortezas piramidales, de las capas piramidales. Cuando la corteza es motora, hay un predominio de las capas piramidales.
y células piramidales. Entonces, a esa corteza se la denomina corteza heterotípica agranular, con ausencia de granulares, agranular. ¿Podría repetirnos, Doc, lo último, por favor? Sí, la corteza motora tiene un predominio de las capas piramidales y se denomina corteza heterotípica agranular. Ay, me ha saltado, qué vainas. Por supuesto que desde el punto de vista fisiológico, la principal célula de toda esta corteza es la célula piramidal y es la que, como lo ven aquí las flechitas, sus axones van a ingresar a la sustancia blanca. Sus axones van a ingresar a la sustancia blanca. Y se van a convertir en células piramidales de asociación cuando van de un lugar a otro, por ejemplo, de un área a otra área cerebral. A esa se llama células piramidales de asociación. Pueden ir incluso de un hemisferio al otro hemisferio pasando por el cuerpo calloso. Son células de piramidales de asociación, porque me asocian ambos hemisferios o me asocian diferentes áreas cerebrales. En cambio, las que bajan a estructuras inferiores, como la vía piramidal, son células piramidales de proyección. Haciendo un resumen, tengo células piramidales de proyección y de asociación. De asociación cuando es una célula piramidal que va de un área a otra o de un hemisferio al otro, y de proyección cuando van a estar dirigidas a estructuras inferiores como el tronco cerebral, médula espinal. ¿Alguna pregunta? El siguiente tema que vamos a ver son los pares craneales. Este es un corte, la imagen que tienen aquí es de un corte del tronco cerebral. Entonces, aquí en el mesencéfalo incluso pueden ver la sustancia negra, el núcleo, sustancia negra. Este es el núcleo rojo del mesencéfalo. Y lo que les había dicho, ¿no? Voy a tener en rojo núcleos motores, con sus axones que van a salir de este tronco cerebral. Y voy a recibir, formando núcleos en azul, núcleos sensitivos. Cuando son núcleos sensitivos o sensoriales, es lo que mencionaba hace un rato, que decía que es la equivalencia del asta posterior. Es la equivalencia al asta posterior. En cambio, los núcleos motores funcionalmente equivalen a la lámina 9 del asta anterior. Esta es una vista lateral. Esta vista es anteroposterior. Entonces, en este dibujo, por supuesto, tendrían que estar superpuesto todo, pero el dibujante ha hecho los núcleos motores en esta mitad del tronco cerebral y los núcleos sensitivos en esta otra mitad del tronco cerebral. ¿Cuántos pares craneales tengo? 12 pares de nervios craneales. 12 pares de nervios craneales. Y desde el punto de vista embrionario, esto los embriólogos son los que han discutido mucho. Ellos dicen que cuando hablamos de pares craneales, estamos hablando de nervios periféricos. Y desde el punto de vista embriológico, los dos primeros embrionariamente no son formaciones de nervios periféricos, son prolongaciones del sistema nervioso central. Pero, como
estas prolongaciones forman nervios. En definitiva, se consideran 12 pares de nervios craneales. El primer par craneal se llama nervio olfatorio y es sensorial puro, o sea, no es motor, es solamente sensorial. Es un quimioreceptor. Es un quimioreceptor. ¿Por qué? Porque las sustancias químicas las transforma en impulsos nerviosos que el cerebro lo determina como olores. Repito, los receptores de este par craneal son quimioreceptores que transforman sustancias químicas en impulsos nerviosos que cuando llegan al cerebro se convierten en olores. Esta es la única información que no va al tálamo. Esta es la única información que no pasa por el tálamo y va directamente a la corteza cerebral, al área olfatoria de la corteza cerebral, que si ven este dibujo, este es el lóbulo frontal, la parte profunda del lóbulo frontal, y esta es la punta del lóbulo temporal. Es decir, si yo separo frontal y temporal, ahí está en la parte central el área olfatoria. Ayer los alumnos me preguntaban, ¿y por qué no va al tálamo? Porque esto es desde el punto de vista evolutivo. El olfato es algo que lo traen desde gran parte de especies muy inferiores a la nuestra. Y este olfato tiene una gran función y predominio en las actividades cerebrales de esas especies. En nosotros se ha perdido bastante su función, porque cuando nuestra especie vivía en las cavernas, este olfato era fundamental para la supervivencia, porque a través del olfato yo me daba cuenta, por ejemplo, que vegetales eran tóxicos, que vegetales eran comestibles, el olor del depredador que se acercaba, etcétera, etcétera. Este primer par, que es el nervio olfatorio, que es este, está apoyado en un hueso de la base de la nariz que se denomina etmoides. Yo tengo un hueso en la base del cráneo que se llama etmoides. Este etmoides en la parte medial va a aparecer, tiene una serie de orificios, parece un colador. Por eso se llama lámina cribosa del etmoides, lámina cribosa del etmoides. Por esos orificios que tiene este hueso pasan las raicillas nerviosas que se conectan con los quimioreceptores que están en la mucosa de la nariz. Es por eso que el coronavirus que entra a la mucosa de la nariz y de la garganta lo altera, y uno de los síntomas de tener contaminada la nariz y la boca es la pérdida de la olfacción y del gusto. Es por alteración de la mucosa. El segundo par craneal también es sensorial puro y se llama nervio óptico. Se llama nervio óptico. En la cara interna del ojo, yo tengo la retina. Y en esa retina yo tengo los receptores que son los conos y los bastones. Los conos y los bastones van a responder a estímulos de longitud de onda lumínica. Son diferentes longitudes de onda lumínica que se estimulan, viajan por este nervio óptico y cuando llegan al cerebro
se convierten en colores. Ya les he dicho, les he mencionado que en esos receptores yo tengo sustancias químicas que hacen esta conversión de estímulo en color. Además, cada ojo va a tener un campo de visión, un campo periférico de visión, que es muy grande. Si ustedes se tapan un ojo y ven con el otro, se van a dar cuenta que tienen un campo periférico de visión. Lo que está en la parte periférica, me refiero al campo periférico de visión, eso va a ingresar a las retinas nasales. Y lo que está en el campo central va a ingresar a las retinas laterales, es decir, entra cruzado. Y lo que proviene de los campos centrales, es decir, que está en las retinas laterales, viaja directamente por el nervio óptico hasta el cuerpo geniculado lateral y de ahí al área visual primaria. Repito, lo que proviene de los campos centrales que impactan en las retinas laterales van a ir al cuerpo geniculado lateral y de ahí al área visual primaria del mismo lado. Pero lo que ingresa de la parte periférica del campo va a impactar en las retinas nasales. Es decir, nasal me refiero a aquí está la nariz, las retinas nasales. Esa información viaja por los nervios ópticos, pero cruzan al lado contrario por una estructura que se llama quiasma óptico. Va a haber un entrecruzamiento de esta información por una estructura que se llama quiasma óptico. Entonces, la información periférica de este ojo derecho va a terminar en el cuerpo geniculado y en la corteza cerebral del hemisferio izquierdo, cruzado. Debajo de este quiasma óptico, está la hipófisis. Y la hipófisis descansa sobre el hueso, un hueso que se llama cilla turca. Entonces, cuando hay un tumor en esta glándula hipófisis, crece hacia arriba y comprime este quiasma. Si comprime el quiasma, los pacientes pierden la visión periférica, dejan de ver la parte periférica del campo visual. ¿Alguna pregunta? Tercer par craneal. El tercer par craneal es motor y se denomina motor ocular común. Repito, el tercer par craneal es motor y se llama motor ocular común. Sus neuronas motoras están en un núcleo que está en el mesencéfalo. Es decir, el núcleo del tercer par está en el mesencéfalo. Voy a ir a imágenes anteriores. Este es el tercer par. Este es el núcleo del tercer par. Entonces, aquí está la alfa. La que no es la alfa, vendría a ser la equivalente a la alfa que sale hacia el ojo. El ojo va a tener músculos a su alrededor que van a ser el recto superior, el recto inferior, el recto externo, el recto interno, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Repito, los músculos que están alrededor del ojo son el recto superior, el recto inferior, el recto externo, el recto interno, oblicuo mayor y oblicuo menor. El tercer par va a ir
a todos los músculos excepto el recto externo y el oblicuo mayor. Repito, el tercer par craneal va a ir a todos los músculos excepto al recto externo y al oblicuo mayor. Quiere decir que va al recto superior, al recto inferior, al recto interno y al oblicuo menor. Además, va un músculo que es elevador del párpado. Abre el párpado. Va a un músculo que es elevador del párpado. Y si ustedes se acuerdan, el tercer par tiene una función parasimpática. El tercer par tiene una función parasimpática. Es decir, me contrae la pupila. La miosis me contrae la pupila. Por lo tanto, si está dañado el tercer par, el paciente tiene el párpado caído. Repito, si está dañado el tercer par, el paciente tiene el párpado caído. Si yo levanto ese párpado o le digo al paciente que se eleve ese párpado, voy a ver que el ojo está desviado hacia afuera y hacia arriba. El ojo está desviado hacia afuera y hacia arriba. ¿Por qué? Porque todavía actúa el recto externo que lo tira hacia afuera y el oblicuo mayor que lo tira hacia arriba. Y la pupila, por supuesto, va a estar dilatada, porque si no funciona el parasimpático, predomina el simpático y se dilata la pupila. Cuarto par craneal. El cuarto par craneal se denomina patético. El cuarto par craneal es motor puro, se denomina patético. También su cuerpo neuronal está en el mesencéfalo, su cuerpo neuronal está en el mesencéfalo. Y lo que va a hacer es, va a ir al oblicuo mayor. Va al oblicuo mayor, solo a un músculo que es el oblicuo mayor. ¿Por qué se llama patético? El ojo no se va a ir a ningún lado, porque el oblicuo lo que hace es que el ojo rote sobre su propio eje, rota el ojo sobre su propio eje. Entonces, cuando no funciona este músculo, el paciente va a ver doble. Y esa visión doble va a aumentar cuando suba y baje gradas. Es decir, cuando requiera que sus ojos roten. Entonces, ahí el mismo paciente se va a dar cuenta que cuando gira la cabeza, desaparece esa visión doble. Quiere decir que cuando el paciente gira la cabeza, está haciendo la rotación que no puede hacer el ojo. Ahora vamos a saltar el quinto por una cuestión pedagógica y nos vamos a ir al sexto par craneal. Sexto par craneal es también motor puro y se denomina motor ocular externo. El sexto par craneal es el motor ocular externo, es motor puro. Su cuerpo neuronal, el núcleo del sexto par, está en la protuberancia. El núcleo del sexto par está en la protuberancia y va a ir al recto externo. Va a ir al recto externo. Es decir, si está lesionado este nervio, el ojo se va a ir hacia adentro. Lo que conocemos como visco, ¿no?
Hay que aclarar, en muchos niños en los primeros años pueden tener estrabismo, que no es un problema del nervio, sino es un problema muscular, que los resuelven los oftalmólogos. No es un problema del sexto par, cuando es muy niño. ¿Alguna pregunta? Quinto par craneal. El quinto par craneal es mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Es sensitivo y es motor. El nombre lo tiene por lo sensitivo, porque tres nervios van a recoger la información sensitiva de todas las modalidades sensitivas, valga la redundancia, de la cara. Repito, el trigémino se llama así porque tres nervios, uno en la frente, uno en el maxilar superior, otro en el maxilar inferior, recogen la información de todas las modalidades sensitivas de la cara. Cuando digo todas las modalidades, me refiero al tacto epicrítico, tacto protopático, temperatura, dolor, propiocepción, etcétera, etcétera. De estos tres nervios se juntan en un ganglio. Siempre que hablamos de ganglio es donde están los cuerpos neuronales de la neurona sensitiva primaria. Este sería el equivalente al ganglio raquídeo. Aquí es el ganglio del trigémino. De ahí va a ir al núcleo del trigémino. El núcleo del trigémino es un núcleo muy largo, muy largo. Es este azul largo que va del mesencéfalo, baja hasta casi la médula espinal, es el núcleo sensitivo del trigémino, que vendría a ser la segunda neurona. La primera neurona está en el ganglio del trigémino, la segunda neurona está en el núcleo del trigémino, que correspondería o equivaldría al asta posterior de la médula espinal. De ahí va a ir al tálamo, al ventro posteromedial del tálamo, ventro posteromedial, y de ahí al área sensitiva primaria. La función motora, el núcleo motor, está en la protuberancia. El núcleo motor del trigémino está en la protuberancia. El núcleo motor está en la protuberancia y va a ir, perdón, aquí, el núcleo motor está en la protuberancia y va a ir a los músculos de la masticación. El núcleo motor tiene la función de la masticación. ¿Qué músculos tienen relación con la masticación? Los maceteros, que son unos músculos muy grandes en la profundidad, los maceteros, los pterigoideos, que me hacen poner oblicua la mandíbula, movimiento oblicuo, y los temporales. Este es el músculo temporal. Esos tres grupos musculares están relacionados con la masticación, función motora del trigémino. Séptimo par. El séptimo par es también mixto. El séptimo par es también mixto y se denomina facial. Se denomina facial. Su núcleo motor está en la protuberancia. Su núcleo motor está en la protuberancia. Y de ahí su nombre, lo que va a hacer es la mímica facial, la expresión facial. Va a todos los músculos de la cara, que son muchísimos los músculos de la cara. A todos los músculos de la cara. La parte sensitiva va a recoger la información de los 2/3 anteriores de la lengua.
Va a recoger la información de los 2/3 anteriores de la lengua. El octavo par craneal, se llama cócleo vestibular. Se denomina cócleo vestibular. La parte coclear se relaciona con la audición. Es un caracol que está dentro del oído interno y que ahí está relacionada con la audición. Hay una membrana que vibra con los sonidos. En cambio, estos tres conductos semicirculares son receptores vestibulares para el equilibrio. Yo he grabado un video de cerebelo donde ahí hemos visto el equilibrio. Esta vía vestibular va a ir al cerebelo. La parte coclear va a ir al cerebro pasando por el tálamo en el cuerpo geniculado medial y de ahí al área auditiva primaria. Voy a volver a una imagen. Esta es la imagen, la parte vestibular, que es para el equilibrio, y la parte coclear, que es para la audición. Dentro de ese caracol yo voy a tener una tonotopía, es decir, los tonos bajos son los más altos dentro del caracol, después los tonos medios y más bajos los tonos altos. Seguimos al siguiente, noveno par craneal. El noveno par craneal es el glosofaringeo. Que es mixto. La parte motora está relacionada con la deglución o tragar. Deglutir o tragar. Entonces son los músculos de la faringe. La parte motora está relacionada con el deglutir o el tragar, es decir, músculos de la faringe. Y la parte sensitiva es también la sensación de la faringe, es decir, la mucosa de la faringe y el tercio posterior de la lengua. Toda la parte de la faringe donde está el tercio posterior de la lengua es la parte sensitiva que recoge el noveno par craneal. Décimo par craneal. El décimo par craneal se denomina vago. El décimo par craneal tiene la denominación de vago. Acuérdense que el décimo par craneal es parasimpático. Entonces me produce bradicardia, es decir, me baja la frecuencia cardíaca, bradicardia. Me produce bradipnea, me baja la frecuencia respiratoria, me baja la presión arterial y me aumenta la secreción y el movimiento o peristaltismo gastrointestinal. Me aumenta la parte motora y secretora gastrointestinal. Me abre los esfínteres. También se llama este nervio cardioneumoentérico. Cardio de corazón, neumo de pulmón y entérico de intestino. También tiene otro nombre que es neumogástrico. Neumo de pulmón, gástrico de estómago. El vago, el décimo par, es mixto. Es decir,
también recoge la información sensitiva del corazón, pulmones y sistema digestivo. Recoge la información sensitiva del corazón, pulmones y sistema digestivo. El décimo primero es el espinal, es motor puro. El nervio espinal es motor puro y lo que va a hacer es contraer un músculo muy grande que va desde la nuca a los hombros y a la mitad de la espalda. Va desde la nuca a los hombros y hasta la mitad de la espalda. Es un músculo muy grande que se llama trapecio, que me eleva los hombros, me levanta o me eleva los hombros. Y el otro músculo al cual va es el externo de esternón, cleido de clavícula y mastoides del hueso que está detrás de la oreja. Externo, cleido, mastoideo. Doc, ¿será que puede repetirlo? ¿Cómo? ¿Será que puede repetir, por favor, desde el principio del 11avo? Sí. Por favor. Se llama espinal, es motor puro y me va a contraer dos músculos. Un músculo que se llama trapecio, que va desde la nuca a los hombros y a la mitad de la espalda, y que me sirve esa contracción para elevar los hombros. Y al otro músculo es el esternocleidomastoideo. Externo porque está insertado en el esternón, cleido porque está insertado en la clavícula y mastoideo porque está en la mastoides del cráneo, detrás de la oreja. Eso me permite cada vez que se contrae girar la cabeza, girar la cabeza. Por último, el duodécimo o décimo segundo, duodécimo, es motor puro, su núcleo está en el bulbo, es motor puro y se llama hipogloso, que me va a dar movimiento a la lengua. Me da movimiento a la lengua. Yo he dejado de mencionar algunos núcleos que ahora se van a dar cuenta por qué. Hay dos núcleos que están en el bulbo. Uno es el núcleo ambiguo. Este es el núcleo ambiguo. Está en el bulbo y es motor, el núcleo ambiguo. Y que va a ser el núcleo del 9, que es el glosofaringio, el 10, que es el vago, y el 11, que es el espinal. Repito, el núcleo ambiguo es un núcleo motor que le sirve de actividad motora al 9, que es el glosofaringio, al 10, que es el vago, y al 11, que es el espinal. Y hay otro núcleo sensitivo, que es este, que es el núcleo solitario. El núcleo solitario es la segunda neurona o neurona sensitiva del 7, que es el facial, el 9, que es el glosofaringio, y el 10, que es el vago. 7, 9 y 10. 7 facial, 9 glosofaringio y 10 vago. 7, la parte anterior de la lengua, 2/3 anteriores de la lengua, 9, la faringe y la parte posterior de la lengua, y 10, la parte sensitiva, corazón, pulmones y sistema digestivo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, Doctor, esto de los otros dos núcleos que se encuentran dentro del bulbo, es decir, es como un auxiliar de los otros tres. Claro,
Si ustedes prestan atención, yo aquí tengo el núcleo del tercer par, aquí del cuarto par, aquí del quinto par, motores estamos hablando, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, este es el sexto, este es el séptimo, el octavo es sensitivo. Ya no tengo núcleos del 9, 10 y 11. El 9, 10 y 11 está reunido en ese núcleo ambiguo. De ahí sale el 9, de ahí sale el 10 y de ahí sale el 11. Y la neurona que sería el equivalente al asta posterior sensitiva, es decir, la segunda neurona, por eso, porque la primera está en el ganglio, la segunda neurona que forma el solitario, ¿de qué nervios? Del 7, el facial, del 9, el glosofaringio, y del 10, del vago. ¿Está claro? Doctor, ¿puede repetir cómo se llamaba el quinto par? El quinto par, trigémino. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿puede explicar otra vez el par craneal 10? Que no lo entendí muy bien. El 10 o el vago es parasimpático, es decir, cuando hemos estudiado el parasimpático en el otro día en autónomo, hemos visto que el parasimpático va al 10 y el 10 va a ir al corazón para frenar el corazón, es decir, para inhibir al corazón, por eso bradicardia, a la parte respiratoria para igual disminuir la frecuencia respiratoria, y lo que aumenta es tanto la secreción como el movimiento del estómago y de todo el intestino, porque el parasimpático es para volver a ganar energía. Entonces, el 10º par craneal, que no es solamente motor, también es sensitivo, y la parte sensitiva es recoger la información sensitiva del corazón, pulmones y sistema digestivo. ¿Alguna otra pregunta? Voy a sacar las imágenes. ¿Preguntas? Profesor, estas estructuras de los 12 pares craneales, Sí. ¿cómo se relacionan con lo que, es decir, quería ver la relación con la formación reticular? La formación reticular supuestamente irradia hacia el cerebro. Y ahora, ¿los pares craneales son parte de esta formación reticular o es al revés? No sé. No. A ver, por eso yo les he hecho una equivalencia, es decir, lo que vendría a ser la lámina 9 del asta anterior de la médula espinal son los núcleos motores de los núcleos motores del tronco cerebral. Lo que son las 6 primeras láminas, que son asta posterior, son los núcleos sensitivos de los pares craneales. La lámina 7, 8 y 10, que son neuronas intercalares, esas son las neuronas que van a formar una red que va a ser la formación reticular. Pero no estoy diciendo que es una equivalencia la que yo estoy dando. Es solamente una equivalencia. Y la formación reticular tiene una función, los pares craneales tienen sus funciones. Los pares craneales no forman parte de la red de la sustancia reticular o formación reticular. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, otra pregunta. Generalmente cuando estamos en evaluación con usted de esta parte de pares craneales, ¿qué es lo que generalmente pregunta? Eso por curiosidad. ¿O cómo, Para estudiar para el o examen. cómo lo pregunta? Eso es lo que tenemos que también prepararnos. No. Tranquilo con tu pregunta, está bien. No, generalmente función del tercer par, función del cuarto par. Lo que yo acabo de
de exponer, porque tampoco está profundo, ¿no? Pero sí, para el primer parcial ustedes tenían mucho contenido. Para este segundo parcial también es un contenido un poco menor, pero es. Lo que me gustaría es que vean los videos. Lo vamos a poder volver a repasar quizás mañana. Yo voy a revisar si quedan contenidos. Creo que ya hemos alcanzado todo. Y entonces el repaso puede ser mañana.